estoy contra mi voluntad y eso es un secuestro. Es un secuestro simple. Y botaba y el piso lleno de... Fue, digamos, una violencia contra la mujer, una ciberviolencia, que el delito se llama ciberviolencia de género. Bienvenidos a Presunta Pola, el podcast donde hablamos de crimen mientras tomamos cerveza. Y hoy tengo una invitada que está completa y absolutamente curtida en el mundo del crimen desde su posición, desde su profesión como periodista, porque además tiene experiencias que van desde lo más aterrador, increíble que uno se puede imaginar hasta lo más cotidiano. Me acompaña el día de hoy Laura Hincapié. Laura, bienvenida a Presunta Pola Podcast. Hola Sebastián, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos y nada, encantada de hablar tomando pola. Claro que sí, vamos a tomarnos unas polas. Y antes que nada, para empezar, Laura, quisiera que nos contaras un poco quién eres, pero más allá de tu profesión, más allá de todo lo que has tenido que vivir a través del periodismo, de pronto que nos cuentes, si no supiéramos nada de ti, quién es Laura Hincapié, de pronto cuando no está en pantalla, cuando está no en su fase de escritora, sino en otros lados, esa persona que está detrás, ¿quién es? Bueno, Laura Hincapié es una mujer muy tranquila, le encanta estar en su casa. Cuando no estoy, como se dice, persiguiendo bandidos, como me dice la gente en la calle, estoy siempre pues como en la casa relajada, tratando de aprovechar un poquito ese tiempo libre que uno tiene en una tarea tan dura como es el periodismo. Y me encanta mucho como salir a comer, un restaurante, pasar tiempo con mi esposo, con mi perrita. Tengo una perrita que es mi vida, no tenemos hijos, pero bueno, tú sabes que ahorita ya está de moda es tener los perritos El como perrijo. hijos. La perrija se llama Bella y esa soy yo relajada, tratando de descansar, tratando de dormir, viendo tele. El placer de no hacer nada. El placer total, o sea, para mí acostarme un momentico, verme una serie o algo es lo mejor que me puede pasar. Claro que sí. Laura, yo pues preparando esta entrevista vi un poco de tu trayectoria y bueno, empezaste en Cali, has estado en distintos programas, ahora estás en una fase también de escritora, tienes contenido digital, pero tienes un tema, digamos, generalizado alrededor, como decías, de perseguir matones, tienes un tema relacionado al crimen, tienes... ¿Esto fue circunstancial o hay un interés particular en el que tú dices, empiezo mi carrera de periodista y me interesa este tipo de crónica, me interesa el crimen, o más bien fue que la misma carrera te fue llevando allá? Bueno, yo sí creo que a uno lo marca mucho donde uno crece, donde uno, digamos, empieza pues a ver unas realidades que le empiezan a generar muchos cuestionamientos. Yo, por ejemplo, crecí en Buenaventura. Mis papás, pues mi papá era de Pereira, mi mamá de Tuluá, pero por alguna razón montaron un negocio en Buenaventura y yo crecí allá. Y allá pues estudié el colegio, allá me gradué del colegio y yo creo que crecer en Buenaventura es un sitio muy particular porque además es un puerto donde ocurrían muchas cosas. Yo empecé, digamos, a estudiar y muy pronto me empecé a interesar mucho por lo que pasaba alrededor, por muchos... Era una ciudad violenta Ujú. donde ocurrían muchísimas situaciones y empecé a escribir, me gustaba mucho escribir, me encantaba la filosofía, cuando me ponían como a leer los libros y a hacer como los ensayos, yo amaba escribir y ahí yo creo que surgió eso y tuve como historias como muy cercanas de crimen. De hecho, en Buenaventura mi madrina, por ejemplo, fue... Y pues decían en esa época por los narcotraficantes, yo tenía por ahí 6 años. Entonces como que desde muy pequeña empecé a ver lo que era la muerte, el crimen, los asesinatos y creo que por el lugar donde crecí y por la vida que me tocó, empecé a interesarme por eso y desde que empecé a ser periodista me interesaron estos temas. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo haces? Porque... Yo creo que he contado, yo no puedo ni siquiera en este momento decirte cuántas historias de crímenes he contado, tanto en Séptimo Día como El Rastro, que El Rastro es un programa además especializado en asesinatos. Y sí creo que uno tiene que tener como una particularidad, cierta sensibilidad, pero también cierto coraje, porque esas historias son duras. Entonces, creo que siempre quise ser una periodista como que contar historias difíciles, historias complicadas, no tanto como cubrir el hecho, sino contar historias. Ok. Y esas historias siempre han estado relacionadas con crímenes, con más, pero además con situaciones duras, en este caso, por ejemplo, que ocurren con las mujeres. Claro. Entonces, yo creo que la mayor parte de mi carrera me he especializado en eso, en judiciales.
Y yo viendo, digamos, tu trayectoria, me doy cuenta de algo muy particular que me causa mucha curiosidad y quiero andar en eso, y es la versatilidad que tienes. Entonces, estás en judiciales, tienes una experiencia vasta en judiciales, Séptimo Día, El Rastro, otros medios, en la que has tenido que cubrir casos que, digamos, son los que llenan esas planas de violencia a la que estamos acostumbrados, pero también a la que no nos dejan de doler en muchos casos. Pero también tienes la habilidad para entrar a historias que parecen historias superficiales a primera Ujú. vista, que parecen historias cotidianas. Entonces, ya obviamente vamos a hablar de eso más adelante. El caso de Zaret y el policía de la Mm, Sijín, el caso de la veterinaria en Cali, que son sí. historias como que uno al principio no relaciona con el crimen y luego se da cuenta que sí tiene una relación. Entonces, obviamente quiero que entremos más a fondo en cada una de estas secciones, y para empezar quisiera preguntarte, cuando estás en esta fase de judiciales, cuando estás en El Rastro, cuando estás en Séptimo Día, ¿cuál puede ser ese caso que te haya dejado marcada de alguna forma, que te haya afectado, que para ti haya sido muy, muy fuerte? Bueno, yo creo que todas las historias obviamente son duras y uno logra, digamos, como tener esa conexión además porque tú estás con las familias y evidentemente pues a uno también le afecta, ¿no? Además de ser periodista, pues uno siempre se deja de cierta forma afectar por ese tipo de historias y creo que los casos que tienen que ver con los niños a mí inevitablemente me afectan muchísimo. No soy mamá, pero yo creo que no hay nada más duro que alguien le haga daño a un niño. Y en el 2017 yo tuve que cubrir, ya digamos como historia, el asesinato de 4 niños en Caquetá. Yo creo que mucha gente lo recuerda, fue Ujú. una masacre muy dura porque fueron 4 niños que fueron asesinados en su casa, en una vereda cerca a Florencia, Caquetá. Y había pasado solamente un año cuando nosotros cubrimos esa historia. Estaba en la cárcel un tipo que lo habían nombrado como el desalmado. Y bueno, había generado es un repudio nacional muy duro. Incluso había ido el mismo ministro, pues había liderado casi que la búsqueda de los responsables. Y nos planteamos contar esa historia en El Rastro, pero pues te imaginarás el reto de contar uno el asesinato de 4 niños a Claro. quemarropa en su casa. Además, uno de los hermanitos era sobreviviente, había logrado escapar y decidimos contar esa historia, pero desde el punto de vista también de la familia. Fuimos con los padres. Los padres, cuando asesinan a sus 4 hijos, ellos tienen que más o menos los recogen en un helicóptero y se los llevan porque también estaban amenazados. Eso era por un lío de tierras, yo creo que algunas personas lo recuerdan. Y nosotros volvimos por primera vez con los padres a la casa donde había ocurrido la masacre, y ellos volvieron por primera vez con nosotros y no te imaginas el impacto que fue porque todavía estaban las cosas de los niños, los zapatos, la ropa. Grabamos en esa casa, en el lugar donde fueron asesinados, grabamos más o menos una semana. Y fue muy duro porque era pues estar en el lugar donde había ocurrido este crimen, pero además manejar el dolor que sentían los padres de volver por primera vez, digamos también entender que había un sobreviviente, pero que también era un menor de edad, cómo él Ujú. podía contar la historia, cómo no revictimizarlo. Y yo creo que ese ha sido uno de mis retos más duros contando crímenes, porque creo que cuando involucra a menores de edad, pues uno tiene una responsabilidad grandísima. Claro. Y el impacto de estar en ese lugar de noche grabando, allí no había luz, me acuerdo que hasta llevamos un dron, además porque uno en El Rastro intenta como recrear todo lo que pasó, pero es como de alguna forma uno se mete mucho y está como metiéndose en la vida de personas que pues han sufrido mucho, pero además es como grabar incluso en el lugar donde ocurren los hechos. Uno a veces dice, somos como muy entrometidos. Ujú. Entonces imagínate eso, yo siempre lo que hago es como pedirles casi que permiso para Ok. grabar. Cuando uno entra a un lugar donde han asesinado a alguien, pues es mucho dolor que se siente. Yo creo que eso inevitablemente se siente. Y yo siempre hago como una oración y digo, bueno, voy a hacer esto con el mayor respeto y ayúdame a hacerlo bien y pues que no vaya a afectar a nadie. Entonces creo que esa historia fue súper dura. Fue además un año después de la... Entonces había sido muy reciente también. Claro. Mira que estoy casi seguro, esto debe ser el mismo caso. En otro capítulo de Presunta Pola, para los que no lo han visto, de Divino Laya, investigador de la Fiscalía, él, estoy casi seguro que me está relatando el mismo crimen. Él hace parte del equipo, hizo parte del equipo de investigación de la Fiscalía, y él me cuenta que él estaba un domingo en la casa y que le llegaron las fotos del caso para un tema de análisis. Y la primera foto, que además esa foto sí alguna vez tuve oportunidad de verla por un tema de casualidad,
era como el montón de niños Es que uno encima del otro. sí, tal cual. Y Ellos que, quedaron uno sobre el sí, otro. Además que la foto, uno lo que siente es como si se estuviese la hermanita mayor, como si los estuviese abrazando a todos, sí, porque sí. ella queda Eso lo encima relata él, sí. y uno lo que siente es eso, es como si hasta el último momento la hermanita mayor intentó Protegerlos. protegerlos. Es súper duro, es que todavía me pone Claro, la piel de gallina y a con él le ese caso. pasó que esa foto obviamente es muy dura, pero a él la foto que más le impactó era que, bueno, luego pues digamos ya es que hacen el levantamiento y todo, le toman una foto a todas las víctimas y en la foto de una de las víctimas de uno de los niños más chiquitos que tenía como 4 años, se ve dentro de su mugre propio de su vida en el campo, de la tierra, en la cara, porque juega afuera de la casa y eso, se ve como un caminito por la nariz así y es que él estaba llorando al momento de que lo ejecutan. No, Entonces, durísimo. lo que te quería contar es, y para eso va mi pregunta, no es como que esté contándolo acá y ya, es que él nos contaba en ese podcast que esa fue como la semilla para que él años después decidiera retirarse de la fiscalía. Como que él antes de ese caso seguía trabajando como un autómata de la fiscalía, un investigador, alguien cuya pasión lo llevaba a meterle todo a su trabajo. Y después de ese caso hay No una pudo. semilla que le dice, ¿quieres esto para toda la vida? Entonces, mi pregunta es, ¿a ti, digamos, te ha pasado eso alguna vez con los casos que has tratado? Dices como, Dios mío, yo no sé qué estoy haciendo, tal vez me quiera dedicar a otra cosa, voy a montar un emprendimiento de cerveza o de lo que Voy a sea. vender cerveza. Sí, o me voy a retirar de estas historias tan terribles, o está ahí y te dice como no, hay que seguir y... No, yo lo he pensado, o sea, a veces de verdad cuando uno está cubriendo temas tan duros, yo a veces digo como, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Ujú, Además, porque ya llevo mucho tiempo, de verdad, y yo siento que psicológicamente eso tiene un impacto, ¿no? A mí ujú. muchas personas me lo dicen, incluso tengo compañeros que dicen, no, yo no puedo seguir cubriendo crímenes, o sea, de Ok, verdad, yo ya siento que no puedo, emocionalmente no puedo, ya por salud mental no lo pueden seguir haciendo. A mí hay historias que me afectan mucho y yo lo he sentido a veces como, ay Dios mío, no quiero hacer esto o esto es muy duro, pero siento también que casi que es como mi labor y mi responsabilidad. ok, Siento que lo tengo que hacer y que al contrario tengo que tratar de hacerlo cada vez mejor y pues obviamente con mucho respeto por las víctimas, pero cuando tú empiezas también a trabajar con las víctimas sientes eso, sientes que más que una opción es como una obligación. En este ujú, caso, por ejemplo, yo me he enfocado mucho a contar historias de mujeres y son duras y las historias de mujeres casi que se repiten porque es como el mismo libreto, casi que tú escribes lo mismo porque lastimosamente los casos se parecen mucho. Pero cada historia también merece ser contada, claro. cada víctima merece tener un rostro. Y yo siento que es como mi responsabilidad, trato, digamos, de tener mis propios tips para tratar de poder con esto y de no enloquecerme un día. Ujú, Pero creo que he tenido como mucho la fortaleza de poderlo hacer y de entender que es como mi labor como periodista, que ok, lo tengo que hacer. Sería mucho más fácil estar haciendo otra cosa. Yo creo que sería mucho más fácil estar en una empresa mandando el boletín para la rueda de prensa, pero yo estoy convencida de que el periodismo es como una labor y es como esa labor social que tenemos. Y cuando uno se enfoca en estos temas, pues es difícil como salirse. Yo digo, no me veo como haciendo otra cosa, o sea, ok, contando esto como que es ok. mi responsabilidad también con las víctimas. Y algo que me genera curiosidad, se me ocurrió mientras te escuchaba, es, digamos, hablando del caso de Caquetá, hablando de, obviamente sé que no es el único, pero ese estilo de caso, casos fuertes, casos difíciles, casos que, digamos, te llevan a enfrentarte con una parte muy oscura de la humanidad, entendiendo que haces parte de un equipo de trabajo o hiciste parte de un equipo de trabajo, por ejemplo, hablando del rastro, ¿cómo maneja el equipo de trabajo las cargas emocionales de algo así? Porque nosotros lo que vemos en cámara Mm, obviamente es algo muy puntual, algo sí. relacionado a lo que estamos experimentando con respecto al crimen, al espacio del crimen, a tú como periodista sentarte frente a los sobrevivientes y todo esto, pero luego terminan de grabar y se van al hotel y en el hotel se Ujú, sientan y van a cenar. ¿Cómo manejan eso? ¿Qué pasa en esa escena? En esa escena todos están callados, ujú. taciturnos, pensativos, o están, digamos, o bloquean y dicen, no, vamos a hablar, o sea, ni siquiera se lo dicen, se lo proponen, pero pasa como que hablan de otra cosa y ya se relajan. ¿Cómo se maneja ese tema ya en el equipo de trabajo?
No, cuando son historias muy duras o, por ejemplo, uno sale de entrevistar un asesino, una persona que está confesando un crimen, inevitablemente uno se sienta, así sea que uno se siente a comer o a almorzar, uno se pone a hablar del tema. Digamos que, ¿qué pasa? Porque además tú terminas la entrevista, por ejemplo, y luego, pues yo muchas veces les pregunto, bueno, ¿qué te pareció? O ¿usted le cree o no le cree? Okay, ¿Usted qué piensa de lo que dijo? O, uy, no, la parte cuando dijo esto, yo ahí sí no le creo, o ahí yo sí le creí. O sea, como que sí se comenta inevitablemente y pues tratamos obviamente de entender pues que es un trabajo, que hay que tener el momento donde uno descansa un poquito y come y eso, pero cuando son historias tan duras yo creo que es como que uno las vive todo el tiempo, incluso cuando son temas muy difíciles o hay mucho dolor o uno estuvo con una víctima, con una mamá que perdió su hijo, inevitablemente uno queda como achantado, ¿no? O sea, porque te ok, afecta y uno queda a veces como muy callado, hay silencios, ok. hay momentos donde uno se queda como, pucha. Hay entrevistas en las que yo lloro, o sea, cuando hago la entrevista se me salen las lágrimas, obviamente me la limpio y bueno, me toca poner la cara y entender que es mi trabajo y que yo no puedo, digamos, doblegarme porque pues me toca mantenerme. Pero yo creo que igual somos humanos y inevitablemente las historias nos afectan. Y que nos afecten yo creo que está bien, porque yo siento que para cubrir crímenes y este trabajo que uno hace, la gente tiene que sentir que a ti te importa lo que, lo que te está contando. Ujú. Cuando la gente siente que solamente quieres grabar y terminar rápido, irte porque quieres irte al hotel precisamente, Sí, o que realmente lo que quieres es sacar un programa y ya, yo siento que la gente no se abre lo suficiente y no generas como esa conexión porque cubrir esos casos es duro. Es alguien que acaba de perder a una hija o una madre o que ha sido víctima de una violencia atroz y pues que, ¿por qué te la tiene que contar? O sea, cuando uno genera esa conexión, creo que es porque la gente siente de una forma genuina como el interés que uno tiene por su historia, o que uno se afecta, o que a uno se le sale una lágrima, o sea, esas cosas que pasan que es como en la conexión con las personas, porque lo que sale al aire, ujú, pues nada, en nuestro caso son 40 minutos, pero tú pasaste con esa familia una semana. ok, Entonces, mucho la conexión que incluso yo me sigo escribiendo con personas que me han contado ok. sus historias, seguimos hablando, si les pasa algo me llaman, o incluso para desahogarse o para contarme, ay, pasó esto. Entonces, siento que el trabajo tiene que hacerse así, que si uno pues se afecta, sí, claro, y el día que no te afecte, yo creo que no lo vas a hacer muy bien porque si la gente sabe que no te afecta, tal vez Ok. no se abra mucho a contarte la historia. Ok, ok. Y bajo esa premisa, digamos, continuando lo que me estás diciendo, quisiera que me contaras un poco cómo en el proceso de tu carrera vas identificando ese interés en la persona, porque lo que veo Ujú, es que hablas de judiciales, hablas de crímenes y ujú. obviamente, por supuesto, en términos de contenido se relata el crimen, Sí, claro. pero lo que veo y tú me estás hablando, tú no me estás diciendo, mira, es que la cabeza, es que las manos, es que la No, sangre, no, tú me estás diciendo, sí, es que la gente, es sí. que la familia, Mm. es que la mujer. ¿Cómo vas desarrollando tú ese interés por ese lado humano alrededor del crimen? Yo creo que hay algo universal que son las emociones, ¿no? Más allá, digamos, de los detalles macabros del crimen, em, alrededor de eso también hay muchos juicios, ¿no? Porque te dicen como los amarillistas y que quieren contar detalles macabros. Digamos que eso hace parte de la historia que uno cuenta porque pues digamos que son hechos, tú no Ujú. los puedes obviar, yo no puedo obviar cómo alguien fue asesinado porque pues lo tengo que contar. Además es un programa donde la gente quiere saberlo y estamos haciendo finalmente una historia para televisión en mi caso, por ejemplo. Y yo creo que la clave está es en qué tanto, digamos, tú lo manejas, en qué tanto dices y en qué tanto te enfocas solo en eso. Entonces, frente a lo que me dices, yo lo que, digamos, siempre hago es entender que más allá de lo que ocurrió, de lo que vamos a contar, y yo siempre se lo digo a la gente, mira, aquí vamos a contar estos hechos que van además a ser revictimizantes porque nadie Claro. quiere ver otra vez un programa donde vea que le fueron tantas puñaladas o que fue la sevicia o incluso a veces damos detalles de pronto de los dictámenes de medicina legal Ok. y hay familiares que a veces ni siquiera saben esos Ah, detalles ok. que uno cuenta. Entonces como que yo siempre les advierto y digo, mira, esto se va a contar, pero se va a contar de una forma respetuosa. Yo, por ejemplo, intento que la imagen no sea además revictimizante, o sea, que no hay necesidad de mostrar el cuchillo, eh, pues como algo tan explícito cuando ya tú con decirlo ya creo que la gente
se lo imagina. Entonces yo siento que en eso no ser tan gráficos y en más allá de esa parte, entender la emoción, entender que esa persona pues está sufriendo, está pasando por una situación y que incluso hacer un programa o contarte la historia puede ser una catarsis para esa persona y convertirte tú mucho en ese apoyo de cierta forma como emocional y que sientan, digamos, como la tranquilidad de contarlo. Entonces yo siempre creo que, y bueno, cuando uno empieza a contar historias, uno desarrolla como esa habilidad de entender, esta persona quiere que yo me enfoque por aquí, esta persona quiere que yo también diga que su ser querido fue esto. O también identificar incluso situaciones que no son explícitas o que no se ven a simple vista, pero que tú identificas como que a ella le dolió esto porque no tuvo la oportunidad de hacer esto, no sé. Entonces como que uno sí se vuelve tiene que aplicar mucho como esa psicología. Cuando uno trabaja mucho con las personas, con víctimas, creo que lo va desarrollando como entender, bueno, esta persona quiere esto, me voy por este ladito. Después también salir a tomarse algo o compartir un almuerzo. Yo siento que esos espacios tampoco es como venga, grave y ya terminamos y hasta luego y no lo vuelves a voltear a mirar. Siento que hay que ser muy, muy sutil, es como tener mucho tacto para manejar a la gente. Y ese proceso, eso que me acabas de decir es la realidad de lo que eres como periodista ya consolidada hoy en día. Pero, ¿cómo llegaste a eso? O sea, yo me imagino cómo era Laura hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años. Voy a empezar a reportar este crimen. Y versus la Laura de hoy que es consciente de ese involucramiento, de esa relación personal con sus entrevistados, con esas historias, de la forma en que las aborda. ¿Llegas a eso, digamos, después de un proceso muy largo o es algo natural, es algo interior tuyo? ¿Cómo se da eso? ¿O se da de pronto a través de experiencias horribles que me digas, no, es que imagínate que una vez entrevisté a alguien y fue la cagada, pero de pronto aprendí de ahí? ¿Cómo se da? No, yo sí creo que uno va madurando. O sea, yo creo que la Laura, no sé, yo llevo 10 años, por ejemplo, contando esas historias en televisión, pero bueno, como periodista llevo 17, 18 años. Yo creo que inevitablemente uno va madurando, porque al principio uno quiere la historia y casi que uno no piensa mucho en lo que hay alrededor, sino en lograrla, el objetivo. Uno está empezando, uno quiere demostrar. Y está como muy afanado, ¿no? Yo creo que uno cuando empieza en el periodismo siempre tiene como afán, siempre lo ven a uno ahí como corriendo detrás. Y cuando uno ya pues tiene más tiempo, yo ya lo que te digo, pues llevo 17 años, 18 años ejerciendo y uno va madurando y va entendiendo que cada historia tiene su momento, que hay que calmarse. Yo creo que cuando yo más me he afanado, porque me ha pasado, he cometido muchos errores, obviamente, me he afanado por tener algo y me acelero y cuando no me calmo y no pienso con cabeza fría y me acelero, las cosas no salen. Entonces, por eso sí he aprendido como a darle tiempo a eso, a no sentir que sentarme a tomar un café antes de la entrevista es perder el tiempo. No, antes uno sentía eso, antes uno no, es que tengo que llegar y tengo que entregar y no, es que no puedo perder tiempo. Uno lo ve como perder el tiempo, pero sentarse a hablar con alguien, incluso a veces sin grabar o sin obtener nada, simplemente una cita, yo creo que uno con el tiempo entiende que eso es muy valioso y que eso te va a servir después. Entonces no es perder el tiempo, conocer a alguien antes de hacer una historia con esa persona es la mejor ganancia que puedes tener. Y yo hoy lo entiendo porque pues ya llevo bastante tiempo, antes yo sentía que no. O no, es que yo quiero hablar con usted, pero primero sin darle una entrevista y uno como, no, es que yo no tengo tiempo para eso. Y uno era como, no, pero es que no, yo tengo que hacerlo ya porque yo tengo que... No, yo hoy digo, listo, porque sé que puedo generar esa conexión, que ya tengo la capacidad de que las personas entiendan que lo que yo quiero hacer va más allá de contar una historia. Y con el tiempo, Sebastián, yo he aprendido también que esto finalmente es un trabajo, es una labor social, obviamente, pero es un trabajo y nunca el trabajo puede estar por encima de la vida misma, ¿no? O sea, de la historia. O sea, para la persona que te está dando una entrevista es su vida. Para ti es un reportaje, es una crónica, es un programa de televisión. Y cuando uno entiende eso, yo creo que se calma y se da cuenta que lo que uno está haciendo es grande porque estás contando una historia y entender que la persona que te tiene que abrir su corazón o las puertas de su casa, pues es su vida. Es su vida y para mí puede ser mi trabajo, pero para esa persona es todo. Entonces creo que cuando uno entiende eso, se calma mucho más y las cosas fluyen. Yo siento que como que todo va fluyendo, la historia fluye, la historia tiene sus momentos.
Y a mí me ha pasado mucho eso, que me ha acelerado y luego digo, no debía acelerarme, debía haber entendido, o de pronto esa persona no confió porque me pasó, de pronto esa persona no generé esa confianza porque me vio muy acelerada. Ahí sueltas, sí. Eso es maravilloso porque la historia fluye, la gente puede contarte lo que sea, si Sí. siente confianza, si siente que la persona que tiene enfrente es confiable. Ok. Y hablabas de eso y yo pensaba en algo, obviamente no tiene nada que ver con el tema porque es guardando inmensas proporciones, pero pues yo tengo mi trabajo en comunicaciones común y corriente, no es de oficina porque afortunadamente no lo es y no estaría acá, pero sí como de más corporativo. Y yo a veces entrevisto a productores agropecuarios, a campesinos y campesinas. Y me pasa mucho eso, ¿sabes? Como que llego y obviamente por la dinámica del terreno y eso me toca, además porque yo no soy periodista y ni mi trabajo es con fines periodísticos, sino más con fines corporativos. Sí. Pues yo llego con las preguntas, los siento, los pongo a grabar y hablan, bla, 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 entregan. Y ojalá ninguno de mis jefes esté viendo esto porque va a decir que qué estoy haciendo con mi vida. Pero luego cierro la cámara y la conversación post-entrevista es hermosa. Y te dicen algo maravilloso Claro, que no te dijeron con la cámara. Claro, y mi conversación Es terrible, es sí. hermosa. Y yo digo, "Oh, si hubiera grabado eso, pero hubiera sido incapaz de grabar eso". Primero porque no tengo el bagaje y segundo porque claro, yo voy con un objetivo mucho más corporativo. Y luego mis jefes me dicen, ay, ¿qué tal el video? Y yo, bien, qué gran video. Y yo, pero por dentro digo, qué horror, pude haber sido mejor. Entonces, claro, te entiendo, obviamente, guardando inmensas proporciones. Sí. Y Laura, bueno, pasemos un poco, sigamos como evolucionando así tu carrera. Estamos hablando del crimen, estamos hablando de tal. Pero luego, últimamente hemos visto algunos reportes, tú te has hecho viral por un par de historias que todavía siguen retumbando, que sirvieron para memes, que sirvieron para historias. Entonces, quisiera saber de dónde surge tu interés. Me habías hablado un poco, digamos, incluso de tu interés por el tema de la mujer, el tema de género, pero además, ¿dónde surge tu interés por, mientras sigues trabajando o mientras trabajas en aspectos mucho más grandilocuentes del crimen, la sangre, el asesinato, el homicidio? ¿Cómo pasas después a algo más cotidiano? ¿De dónde surge tu interés personal? Porque asumo que es un interés muy personal. Sí. No es como que alguien te dijo, haz esto, sino es muy personal. ¿No? Bueno, ojo que detrás de esa cotidianidad, de esas historias de chisme de barrio, chisme entre comillas, puede haber cosas de crimen, puede haber delitos, puede haber oscuridad, puede haber muchas cosas que de pronto usted está tirando un meme aquí, pero en la realidad hay un crimen. ¿De dónde surge ese interés y cómo elaboras esa nueva lengua que tienes para transmitir a través de tu periodismo? Sí, digamos que yo soy muy inquieta precisamente como con lo que ocurre, pero siempre me gusta como darle la vuelta a situaciones que se hacen virales o yo siento que uno tiene la capacidad a veces o intentarlo por lo menos de poner a la gente a pensar de otra forma. En eso siempre he sido como, no sé si como muy rebelde o yo soy acuario, ¿no? Dicen que los acuarios somos los incomprendidos porque pensamos diferente o intentamos como que a mí no me gusta lo que es marcado en la sociedad. Eso ha influido mucho en mi carrera periodística. No me gusta como lo que te dicen es así y es esto. Siempre me gusta como darle la vuelta y mirar y como tener otra mirada. Y en los temas, por ejemplo, de las mujeres, pues la sociedad nos da una cantidad de juicios y situaciones que a mí me parece que están muy mal y que se repiten y se repiten. Y, por ejemplo, a mí me llegó en su momento, porque a todo el mundo le llegó el video de la infidelidad de la Sijín. Ajá. De Sara, Sara era viral. Y de hecho me llegó el video estaba en Instagram y apareció porque se hizo viral. Y yo veo a esta mujer, pues una mujer además que está pues como recién levantada y señalada por ser infiel, todo el mundo riéndose. Bueno, la persona que me lo mandó incluso se empezó a reír. Y claro, la primera reacción de uno pues es como, uy, ¿qué pasó? Pues obviamente no, que la Sijín, que la infidelidad de la Sijín, que la moza de la Sijín, bueno, pues palabras como súper humillantes hacia ella. Y hasta ahí, pero a mí me quedó sonando el video y en la noche yo empecé a mirar que se hizo pues más viral en todas partes. Ya empezaron las noticias, que además fue lo que a mí me sorprendió porque los medios empezaban como la mujer infiel viral de la Sijín, los medios titulando así. Y yo dije como... Y ahí como que a mí se me prende, no sé lo que te digo, quizá como es esa necesidad que uno tiene como de cuestionar muchas cosas. Y yo dije, bueno, pero, o sea, ¿en qué momento un tipo puede subir un video de uno como mujer, exponerlo así?
me puse en el lugar de ella, dije, fue pucha, o sea, yo lo último que quiero es que me graben en pijama, o sea, en mi casa, o sea, como que dije, ¿cómo me hubiera sentido yo que casi que me desnuden así en redes sociales? Y además estaban humillándola demasiado. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y luego me pregunté, pero yo creo que el periodismo y todo empieza con uno haciéndose preguntas. Simplemente yo, bueno, ¿será que uno puede de verdad coger el celular y llegar y grabar y decir, es que usted me hizo esto y esto y esto, y subirlo y eso no tiene ninguna implicación? Empecé a hacerme preguntas y me di cuenta que no era fácil la respuesta porque el mundo digital, por ejemplo, hoy pues va a toda velocidad y las leyes están un poquito atrasadas y no sabemos muy bien qué es legal y qué no es legal en ese mundo. Ajá. Y la busco, y busco a Sara y me encuentro una mujer totalmente devastada, incluso con un intento de suicidio, una mujer que sentía que su vida se había acabado porque un hombre decidió grabarla, una expareja, porque ella señalaba que era su expareja, y ella tenía un discurso totalmente distinto a lo que él decía en redes, que era su pareja, que vivían juntos, que estaba con el amigo, y me encuentro que había otra realidad y otra historia que no me contaba el video de TikTok que se hizo viral. Y era la historia que tenía Sara. Y la llamo y le digo, bueno, cuéntame esta historia porque esto no es así, esto no es un chiste solamente. Que había algo más y que había un delito. Ok. Que ¿Cuál es el nadie delito? sabía que el delito se llama ciberviolencia de género. Ah, ok. O sea, y está Algo tipificado. Está tipificado y es cuando una mujer es, digamos, vulnerada en su intimidad y en su buen nombre a través de las redes sociales y está pasando muchísimo. O sea, me di cuenta que hay unas cifras de estos casos que como se vuelven virales como un chiste, pues nadie entiende lo grave que es esto. Pero además había algo más grave, Sebastián, y es que quien estaba fomentando esto era un funcionario público. Claro, Un policía. Un policía. Cuando tú CGI. sales, un policía a ti te hace un video para supuestamente la institución, ¿no? Los policías que estuvieron en la casa de Sara grabaron un video. ¿Y sabes qué pasó con ese video? Lo rotaron en los grupos de WhatsApp de la institución, No puede como un ser. chiste. Y quienes lo rotaron son los policías, quienes deben protegernos, ¿no? Entonces Sara la graban unos policías, compañeros del personaje que había subido el video, y casi que pues ella termina viral en los grupos de WhatsApp. Y yo digo, entonces, ¿qué seguridad tiene uno cuando un policía te graba esto? O sea, fue, digamos, una violencia contra la mujer, una ciberviolencia muy grave que nadie identificó. Y a mí me sorprendía y yo decía, pero ¿cómo es posible que nos sigamos riendo de esto? ¿O cómo es posible que yo siga discutiendo si Sara fue infiel o no cuando el punto no es ese? Claro, hay un delito de por medio. Y las implicaciones que tiene, porque en este mundo como estamos, entonces tú no le pagas una plata a alguien, llegan y te graban. Es que mire, es que es el mala paga, el que no paga y ya. Y puede que sea mentira, pero te hacen viral. Okay. Y con el tema de las mujeres también, porque nadie criticó a Steven, a quien también entrevisté. No, todo el mundo se fue contra Sara. Todo el mundo se fue contra ella, pues a ella le escribían de otros países, que la moza de Colombia, en una discoteca en Villavicencio, Capachos creo que se llama, Sí, sí, que sí. es muy conocida, hicieron una parodia, No. que Sara y los policías atrás, en el carnaval de Barranquilla creo que salieron también disfrazados, o sea, ya se volvió un meme. Wow. Y es una mujer convertida en un meme y muchos creen que ella merecía eso por haber sido infiel. Entonces, sí, que bueno, ya estamos hablando, hay un montón de violencias sistémicas y violencias estructuradas que vamos a hablar un poquito ahorita que hablemos de tu libro, pero yo creo que, a ver, hay dos cosas que me sorprenden. Primero, no puedo creer lo de la parte de la policía y creo que yo vi ese video. Es un video que se tal hizo vez donde viral ya... por ellos. Pero es un video, de este video que me hablas es de pronto donde él ya está delante de cámara y ella ahí sí está peleando, ella sí está ya molesta, Exacto, ¿cierto? donde Sí. están sacando ya la ropa y ella ya Sí, dice, sí, por sí. favor, pero sáquelo de aquí, porque ya ahí sí dice, porque él hace viral un video donde Sara, pues creo que por el impacto ya ni Claro, siquiera no sabe habla. cómo- ella no habla, Entonces la ella no gente sabe dice, cómo pero es que ella reaccionar. ni siquiera se defiende, ella estaba en shock, ella de hecho estaba enferma, según lo que ella cuenta, estaba muy enferma. Pero en el otro video que sí graban los policías y que hacen viral en los grupos de WhatsApp de la institución, ella sí dice como, oiga, pero dígale que se vaya, por Sáquelo favor, de que se acá, vaya, sí, sáquelo de sí, acá, sí, que esa no sí. es su casa, además Y porque él sale frente a él entra cámara. a la fuerza, y él entra a la Sí. fuerza porque ya no vivían juntos, y él entra a la fuerza. O sea, no es como que yo llegué a mi casa con llaves, que además eso también muestra cómo las redes sociales te cuentan un discurso totalmente descontextualizado, y tú te quedas con esa Claro. narrativa que él quiso mostrar,
que era, llego a mi casa y encuentro a mi esposa, más o menos como mi mejor amigo. Entro y pues claro, la gente se casa con Que a eso. modo de historia te permite eso. De hecho, ahora que lo pienso y viendo, yo vi el video, pues justo antes de nuestra conversación para hacer esta entrevista, yo vi el video nuevamente y hay un detalle que la gente nunca nadie habló, pero en el video está, y es que ella dice, él dice, llego a mi casa y encuentro a mi esposa con Pepito. Y Sí, Pepito dice frente a la cámara, le dice, ella ya no es su esposa. sí, él le dice ya. Pero eso no, Pero eso no se eso hizo, pasa eso pasa desapercibido, ¿no? Todo el mundo desapercibido. cree que no, que es que encontré a mi esposa con otro. Y él claro le dice, ella ya no es su esposa. Y O él le sea, ¿es dice el verdad todo compañerito eso? de la Sijín, que también lo que la gente dice es como, no, pues son los mejores amigos. Y ni se O sea, conocían. ni se conocían. Y él ya no estaba en la policía. Mm, Que igual eso tampoco, o sea, finalmente eso también no era cierto según lo que después nosotros investigamos, pero es la narrativa que él quiso contar. Entonces, eso abre una puerta muy grave porque uno dice, bueno, entonces yo termino con mi pareja y se quiere vengar de mí, me graba un video. ok, ok. Y como se dice vulgarmente, me boletea en redes y me destruyen porque las redes son No, son horribles. destructivas. Es muy duro, o sea. Sí, las redes son horribles. Y bueno, pues después de esta situación, Sara pues cae en depresión. Ella, como te digo, tuvo un intento. Incluso es que fue tan grave que ella estando en la clínica le toman una foto. Ella está en la camilla así acostada, vuelta a nada, y le toman una foto y la suben y dicen, mire dónde está Sara. Y la gente, ni siquiera sabiendo que ella está en la clínica, como que tiene un poquito de empatía, la gente dice, ay, ahorita sí hizo la enferma. Entonces, no, eso fue terrible. Y contar esta historia para mí pues fue muy gratificante porque fue como darle la vuelta a algo y decirles, un momentico, es que eso que usted mandó y eso que le pareció un chiste, pues es un delito. Ok. Y eso no se puede hacer. Y menos un funcionario público. ¿Y este tipo tiene alguna Entonces, consecuencia? claro, después del programa, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria precisamente porque él es funcionario público. A raíz del programa. A raíz del programa. Ok. Nosotros presentamos, pues digamos, la Procuraduría sí fue muy activa. Desde antes del programa ellos sí contactaron y dijeron cómo vamos a investigar esto. Yo los contacté, trabajamos muy de la mano. Ellos tienen pues como un área que se enfoca en estos temas, obviamente violencias de género, y se enfocaron mucho en llevar a Sara que contara su historia y bueno, abrieron una investigación disciplinaria que esperamos, además nosotros buscamos a la policía porque además es que la institución también ya estaba ahí metida porque finalmente pues estaban hablando de la SIJÍN. Y creo que el programa sirvió para que por lo menos algunas personas entendieran como que es que esto no es así de fácil, es que con un celular, porque un celular hoy es un arma. Claro. Tú con el celular coges y puedes hacerle mucho daño a alguien. Y después del programa también Sara, al ver, digamos, como que había, porque la gente la apoyó al conocer la historia, mucha gente después del programa como que entendió y dijo como no, o sea, terrible, eso no puede pasar con una mujer. Pues Sara como que renace de cierta forma, abre su Instagram, ahora es influencer, bueno, eso la llamaron de muchos sitios, pero fue como para mí ver una mujer totalmente devastada y luego verla como renacer y decir, pues nada, o sea, yo ya no quise estar con él, lo que sea, haya sido infiel o no, porque además todo se centraba, pero sí fui infiel. A mí la gente me pregunta, oye, Todavía. pero la gente que sabía que yo estaba haciendo la nota, pero ya sí fui infiel o no, y yo decía, eso Justamente no estoy importa. haciendo Eso no este importa. proyecto para Pero ella evitar decía esa que no, pregunta. ella decía que no, pero yo no me centré en si fue infiel Es o que no, no porque importa. finalmente la infidelidad, además la infidelidad, así muchos crean que las mujeres deben pagar incluso con su vida, la infidelidad no es un delito, es un tema moral que cada uno pues maneja a su manera, que lo mejor sería que fuéramos fieles todos, perfecto, pero eso no es un tema para tú hacerle daño a alguien y para justificar ningún tipo Claro, de es que violencia. detrás de eso hay toda una hegemonía de violencia y es, claro, estamos riéndonos del meme, de la publicación y que tú al final muy claramente lo dices, es como nada, eso justifica que ella esté en el patíbulo, pero en términos retóricos es la misma dinámica que hay detrás de tantos ¿no? Que es como, Sí. como te mato porque me fuiste infiel, te mato porque si no eres mía no eres de nadie, te Y es mato, una justificación. claro, te mato en esencia y todo eso se remite a te mato en esencia porque eres mi propiedad. Ujú. Y eso tiene por supuesto un montón de connotaciones antropológicas, sociales, hasta políticas, patriarcales que vienen de tal vez milenios atrás. Entonces, me parece muy chévere como de algo que parece realmente un meme, de algo que para muchos fue un meme. Yo te digo,
a nivel personal para mí era un meme hasta que tuve esta conversación contigo, hasta que tocamos el tema. Como hay un montón de componentes muy fuertes y también quisiera de pronto explorar en esa cotidianidad. Sé y sabemos las personas que conocen el trabajo de Laura que tienes una experiencia también con otra historia que parece súper cotidiana, súper tranquila de barrio. Y que resultó súper traumática al final porque terminaste hasta secuestrada, y es el tema de la veterinaria en Cali. Entonces, primero que todo, antes, bueno, para contexto, básicamente había un veterinario falso en Cali y Laura fue a confrontarlo y terminó secuestrada. Entonces, te quería preguntar, primero, ¿cómo haces para elegir la historia y cómo haces para decir, esta historia es digna de ser contada? Y ya luego hablemos de otras cosas. Bueno, y paréntesis, antes de eso quería contarte que después del programa también hubo una cantidad de personas muy, me imagino yo, que intachables, que me calificaron a mí como de infiel, ¿no? O sea, que yo estaba promoviendo la infidelidad, porque ¿cómo así que Caracol bien, prestándose para defender a una mujer? O sea, así como María Magdalena en las épocas pues de Jesús, o sea, más o menos así fue como que yo era la promotora de la infidelidad en este país. Okay. Además, soy una mujer absolutamente fiel, pero... que además no importa. O sea, no. Que además digo, o sea, el hecho de que una mujer no lo sea, o sea, siempre voy a defender por encima de cualquier cosa los delitos, o sea, es que había un delito, que no era la infidelidad. Y tipificado. Entonces me sorprendía que la gente, mucha gente se fue contra mí porque yo estaba apoyando una infiel y que yo promovía la infidelidad. Yo decía, no. Es la misma retórica, o sea, es que volvemos a lo mismo, es como esa misma gente probablemente si a Sara le hubiera pasado algo malo, esa misma gente diría, pues es que quién la manda a ponerse en esas. No, pero es que sabes que había comentarios que decían que agradezca que no llegó con un revólver. No, es que eso que es una agradezca locura. que no le pegó un tiro. O sea, agradece que solamente te boleteó en redes y que no te mató. O sea, te fue bien. Porque en este país te hubieran matado. Yo creo que detrás de eso hay algo y es como lo que de pronto desde el tono relajado aquí que hacemos en este podcast, pero es como todos estamos tan sujetos al crimen que ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, como alguien que es un trabajador normal, que se levanta todos los días, que ve televisión cuando llega al trabajo, que el domingo antes de estar relajado ve el séptimo día y ve el programa, te comenta eso. Es como, pana, me estás diciendo que alguien merece ser así, ¿tú? Porque es infiel, y que tú dices eso y que lo refrendas y que es normal. Y es un poco como se mete dentro de nuestras venas la naturaleza del delito, del crimen y se vuelve cotidiana. Y que además yo decía, entonces, ¿cuántos hombres tendrían que estar muertos? Claro, porque además se dice que es que son infieles por naturaleza. O sea, eso es como que, entienda que todos los hombres son infieles. O sea, hace parte de su ADN, es normal. Pero entonces, ¿qué? Pues pero cuando la mujer es infiel, entonces, pues, no, es que la mató. No, claro, es que estaba herido. Claro, es que pobre, crimen pasional. Pobre hombre, antes muy calmado, la gente era, no, antes, lo normal es que llegara con un revólver. O sea, pero es una sociedad violenta que justifica la violencia contra las mujeres, donde hacemos ese tipo de comentarios. Y justifica la violencia contra las mujeres al mismo tiempo que normaliza la naturaleza violenta de nuestros agentes de la ley. No, pero es que es que un policía, pues o antes no llegó con un revólver y la mató. Es como, ok, o sea, además estás asumiendo que el policía por naturaleza va a matar. Gracias por haber sido tan calmado. O sea, solamente subiste un video, ¿no? Pues fue inofensivo. Sí, me volviste un meme nacional y me humillaste. Bueno, y volviendo... Sí, volvamos. Es que este tema de verdad tenía que decirlo porque a mí me sorprendió mucho eso. Yo decía, ¿en serio me están a mí cuestionando? Y te aseguro, y aquí ya me estoy metiendo en camisa 11 horas, que no va a faltar el comentario. Como, pero otra vez tal. Y de mi lado, como, el aliade. Y es como, Marce, pero pues estamos hablando de sentido común acá. No. Sí, eso pasa, pero bueno, pues igual estamos expuestos a eso, nuestro trabajo es público y bueno, uno tiene que entender. Claro, son gajes del oficio. Sí, exacto. Así como son gajes del oficio que estuviste a secuestrar a una veterinaria. Sí. ¿Cómo es que voy a investigar a una veterinaria y termino en medio de un crimen que es el secuestro? ¿Cómo pasó eso? No, y además eso fue... Bueno, yo sí creo que eso es lo más, digamos, duro que a mí me ha pasado como reportera, porque pues uno se mete en muchas situaciones y uno sabe que su trabajo tiene un riesgo, pero pues terminar encerrada en Cali,
a las 8 de la noche en Cali, pues no estaban mis planes, o sea, yo como que, ¿en qué momento? Ahí sí como ahora que me preguntabas, yo era como, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo una perrita que me espera en la casa, o sea, yo tengo que ser más responsable. No te espera tu esposo, te espera tu perrita. Obviamente, o sea, más ella va a pensar que la abandoné si no vuelvo, ¿no? Mi esposo igual me supera, pero no, pero Vela no, o sea, yo era como, yo tengo que ser responsable. Pero bueno, precisamente Vela, yo creo que fue la inspiración de esta nota. Yo nunca había hecho nada de animales, de hecho yo nunca había tenido una mascota, yo siento que no había desarrollado como ese amor y no había entendido lo que es eso, porque creo que cuando uno tiene una mascota entiende el amor tan grande que ellos significan. Y nunca había hecho ninguna nota porque precisamente a veces cuando uno cubre en un país donde hay tanta violencia contra las mujeres, los niños, pues como que a veces los temas de los animales quedan un poquito rezagados porque uno dice, bueno, pero si matan a los niños no nos sorprende que maten a los animales. Pero llegó esta denuncia y me pareció muy interesante porque yo decía, bueno, si tú vas y de pronto pones a tu mascota a merced de alguien que no sabe, pero que tú sabes que no sabe y te estás arriesgando, ok. Pero cuando tú vas y confías en un veterinario y además en una clínica súper bien montada, pues yo digo, es durísimo porque además los animales también son muy vulnerables, o sea, como que, y creo que todos los que tienen animales buscan lo mejor para sus animales y además son caros, porque créeme que hoy eso es un negocio muy grande. O sea, las veterinarias y la gente paga como si fuese su hijo, porque para muchos nuestras mascotas son como nuestros hijos. Y por eso me interesó mucho hacer esta nota y había pues este personaje, Miguel Ángel Parrado, en Cali, que tenía una cantidad de denuncias, llevaba más o menos 5 años haciéndose pasar por veterinario y yo no entendía cómo le habían cerrado una veterinaria en Bogotá. Se había ido acá, le había montado otra. Le cerraron esa y montó otra en el mismo lugar donde le cerraron una. Ah, en el mismo local, pues. En el mismo local. Y yo decía, pero esto no, o sea, esto es Colombia, pero, o sea, yo sé que ya nada me sorprende, pero... Te parece Bangladesh. Pero yo decía, ¿cómo es posible? O sea, que te cierren un lugar porque no cumples y que tú simplemente cambies el nombre. Se llamaba Pepito y ahorita le pones Juanito y ya. Entonces me sorprendía sobre todo cómo había podido manejar ese modus operandi de moverse en diferentes ciudades y hacerlo así. Había muchas denuncias, Sebastián, no te imaginas, o sea, personas que contaban que les llevaron a sus perritos y él decía hay que operarlos de urgencia solamente para cobrarte 800.000 pesos por una cirugía y mataba a los animales. O sea, no solo... O sea, no solo según no las denuncias, porque bueno, me tengo que cuidar también siempre como sí. hablo. Presuntamente mataba a los animales. Presuntamente mataba a los animales. Pero había muchas denuncias con soporte, pero además esta persona, según las denuncias y según la investigación de la Fiscalía, suplantaba la tarjeta profesional de verdaderos veterinarios. Okay. Porque existe algo que yo no conocía, que digamos es la tarjeta profesional que tiene pues cada veterinario, que tú la puedes poner en la página y buscar y efectivamente aparece todos los datos. Pues él utilizaba las tarjetas de otras personas, entonces pues también había un delito ahí que era falsedad en documento y bueno, había muchas denuncias. Te digo que escogimos como los casos más duros, pero denuncias había muchísimas. Y yo cubrí estos casos en Cali, yo soy de Cali, entonces fui, bueno, hablé, grabé todo. Y yo llamo a la alcaldía y les cuento la situación que pues con esta veterinaria que me estaban diciendo que seguía, a pesar de que ya a él lo habían detenido un año antes en ese lugar y se lo habían llevado, pero lo habían soltado y él había presentado, o sea, fue capaz de presentarle a los del CTI documentos falsos de otro veterinario, pero aún así lo soltaron, pues porque en Colombia eso es un delito escarcelable, entonces no pasó nada. Y a los meses volvió, le cambió el nombre a la veterinaria como si nada. Entonces, pues yo les dije, bueno, chévere que vayamos con las autoridades. Las autoridades en ese momento, me acuerdo que era un jueves en la noche, me dijeron podemos ir al otro día, pero no podemos ir. Entonces finalmente yo pasé por la veterinaria porque iba a hacer unas imágenes y dije, bueno, pues voy a hacer unas imágenes y mañana de pronto venimos con las autoridades. Y yo lo veo llegar a él. Entonces, pues fue como el impulso de, bueno, finalmente también mi labor como periodista es pues, claro, confrontarlo y decirle, claro. Bueno, están diciendo esto y esto es, y si usted pues es, digamos, quiere defenderse, también es su derecho, porque finalmente es buscar como todas las partes. Y yo me encuentro con él y él me recibe y me dice, ay, sí, yo me presento como periodista,
muy decentemente, o sea, estaba en un sitio además abierto al público, que eso es súper importante porque era un establecimiento de comercio, porque no era su casa, sino que era un establecimiento de comercio abierto al público, tenía la puerta abierta, eran más o menos como a las 7:30 de la noche, incluso había una señora afuera con una perrita esperando que él llegara, porque le iban a hacer una radiografía, no, o sea, todo era como, y yo me bajo. Todo, qué surreal. No, y la perrita así, la señora como cuando yo llego y pues, bueno, mucho gusto, yo me presento, Laura Hincapié, periodista de Séptimo Día. Señor Miguel Ángel Parrado, quiero hacerle unas preguntas porque tenemos unas denuncias contra usted. Él tiene unas denuncias, tiene como 8 denuncias en la fiscalía y procesos también abiertos. Él me dice, siga, eso está grabado, más porque el video que se hizo viral está todo lo que te estoy contando, que él me dijo que siguiera. Ajá. Me dijo, no, sí, claro, con mucho gusto. Y yo, perfecto, pues mi labor es hacerle preguntas y que usted me responda. Yo tengo todos los soportes de las denuncias, pero usted tiene todo el derecho porque finalmente, pues yo no soy el juez, o sea, solo un juez decidirá si usted es culpable o no. Mi labor es buscarlo y que usted me diga y responda. Y él me dice que ingrese de un momento a otro. Yo no sé, esto pasó como en cuestión de segundos. Yo ingreso con él me hace ingresar, pues hay como una recepción. Y yo ingreso y luego hay como una puerta que divide la recepción de los como quirófanos, donde tienen los perritos y todo. Y él me dice que ingrese, yo siempre ingreso. Y luego llega una mujer muy alterada, que entiendo que era su hermana, a gritar y a decir que yo porque lo estaba grabando. Entonces, de cierta forma, ella también como que lo altera a él. Y empiezan a gritar y yo digo, cuando yo veo que la situación ya está más o menos que esta mujer se va contra la cámara en un momento, yo les digo a camarógrafo y mi asistente, vámonos, porque pues, o sea, yo estoy haciendo una entrevista, pues si ya yo veo que hay una persona violenta y que él también ya está violento, yo digo, yo me voy. Pues este señor coge, eso todo está grabado, porque gracias a Dios salvamos el material, coge el micrófono que es como el boom que nosotros tenemos, portátil, lo rompe, se va casi como que a pegarme a mí con el micrófono en la cabeza, pero en ese momento pues como que yo creo que él se detiene, no sé qué pasó ahí, o un ángel me protegió porque yo dije, no sé cómo no tuve un golpe peor. Y se van contra nosotros, Sebastián, pero de una forma impresionante, contra el camarógrafo, a mí me tumban el celular, pues todo, o sea, eso fue como un forcejeo terrible, yo no sabía qué hacer en ese momento, pues también yo soy como la líder de mi equipo y yo decía, bueno, salgamos de aquí, pero además en el momento en el que yo intento salir, llega otra mujer que es la esposa de él, creo, y me cierran la puerta del quirófano, entonces claro, además que había una reja afuera, había otra puerta. Imagínate, o sea, nadie, menos mal la señora que tenía el perrito afuera, se dio cuenta que yo entré y ya se da cuenta que yo le digo, es que usted lo acusan de falso veterinario y ella con el perrito aquí para entrar a consulta con él y ella se queda como, pero yo iba a hacer una radiografía. Así? Sí, ella como que, ¿cómo así que no es veterinario? Entonces ella empieza a llamar a los vecinos y los mismos vecinos escuchan la gritería y llaman a la policía. Yo logro encontrar mi teléfono en el piso y incluso llamé fue a la jefe de prensa de Protección Animal. Y le dije, oye, pues estamos encerrados aquí, llama a la policía, no me dejan salir. Me dicen, no puedes salir y nos cierran, nos encierran. Y eso fue tipificado por la fiscalía como un secuestro simple, porque no me dejaban salir, porque yo le dije, listo, está perfecto, usted no quiere dar una entrevista, yo no lo puedo obligar. Yo entré aquí porque usted me dijo que entrara, pero si usted no quiere hablar, pues yo me voy, tranquilo. O sea, pues yo creo que pues ahí no había nada más que hacer que irse, pero no me dejaban salir. Y luego dicen que solamente nos dejan salir si les entregamos el material que hemos grabado. Y ahí yo me asusto mucho porque pues obviamente el material grabado es tu soporte para todo. Claro. No solamente para la investigación, sino para el proceso que se venía, porque ya eso había sido... Te habían secuestrado, literalmente. Nos habían secuestrado, yo cómo iba a demostrar todo eso. Y claro, ellos yo creo que en ese punto se dieron cuenta de la embarrada que estaban haciendo. Se nos agrandó y ella dice como que pues claro, tengo que borrar esto porque aquí vieron, o sea, los grabamos cuando nos pegaron, cuando dañaron los equipos, dañaron completamente la cámara se dañó, pero pues la tarjeta está dentro de la cámara y se podía salvar. Y bueno, gracias a Dios tuve un equipo, bueno, el camarógrafo, porque el asistente sí salió. El asistente aprovechó un momento y cuando menos pensé, el asistente ya estaba afuera. Estaba buscando trabajo, pues por lo menos sí. Bueno, por lo menos él pudo salir, pero el camarógrafo sí fue como súper, y tuvo la cámara y no la entregó. Y en todo eso esta mujer, al dañar la cámara tiene como unas cuchillas y ella se corta. Pues claro, porque ella pues daña todo el equipo. Y ella se corta y empieza a botar sangre y levanta las manos así como, mira lo que me hicieron. Y, no, pues, y la sangre, tú sabes, la sangre como muy escandalosa. Sí. Para mí, eso es el momento yo dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, te iba a preguntar eso ahorita. Ahí o sea, yo sí ahí dije dijiste como, ¿por qué no estoy haciendo cerveza? Sí.
o sea, ¿qué hago aquí? O sea, ¿en serio tantos trabajos? ¿Yo por qué estoy aquí? O sea, yo era como que, además porque la sangre, yo no entendía. En ese momento yo dije, ¿será que pasó algo? ¿Será que el camarógrafo de pronto por defenderse Estaba la armado. empujó? Sí. Algo pasó porque yo no entendía cómo se había cortado esa mujer porque pues yo ni siquiera había levantado, yo creo que ni la voz la levanté. O sea, yo estuve muy tranquila pues porque obviamente mi posición de periodista yo no Claro. me puedo igualar a unas personas así me estén agrediendo. Uno también queda muy vulnerable. Claro. Porque uno es periodista y yo no puedo hacer eso. Yo trabajo por un canal, yo represento a Caracol Televisión y pues yo no puedo hacer nada. O sea, casi que si el tipo me pega o algo, pues uno es como, o sea, ya la justicia se encargará, pero yo no puedo agredir a nadie y pues yo no hice nada. Entonces me sorprendía que ella levantara las manos y dijera que nosotros la habíamos agredido y botaba la sangre y el piso lleno de sangre y yo, ay, Dios No, mío. ahí sí dijiste, ¿qué estoy Ahí dije, haciendo Dios mío, aquí? o sea, tantos trabajos, tantas cosas que hay, Dios mío, o sea, ahí yo sí dije, ¿qué pasó? Y bueno, eso pasaron como 15 minutos, creo que la gente llamó a la policía, los de protección animal, y llegaron, y ahí nos tuvieron que abrir. Cuando llegó la policía igual seguía la reja de afuera, y la vieja era ahí, es que mira lo que me hicieron, claro, pues ella estaba con Claro, sangre, claro. estaba herida, y los policías era, ¿pero qué pasó? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo? Y yo, ¿será que usted le puede decir que me abra la puerta? O sea, te puedo decir que duraron como 5 minutos. Ya con la policía. La policía, sí, hablando con la policía y yo encerrada con mi camarógrafo. Y yo le dije al policía como, oye, pero pues, o sea, ¿Me ya pueden soltar? me O sea, pueden abrir la sí. puerta porque estoy encerrada. O sea, estoy contra mi voluntad y eso es un secuestro simple. Y bueno, ahí ya nos dejan salir, el tipo se esconde, él se va y ellas dicen que ahí no hay ningún hombre, ellas dicen que ahí no hay nadie. No, es que aquí no hay nadie, solamente nosotros. El tipo se esconde porque sabe que no tiene los documentos para ejercer como veterinario. Y nosotros tuvimos que mostrarle en el video a la policía que ahí había un hombre y que yo estaba buscándolo a él. Y además que él me dejó ingresar porque ellas dijeron que yo entré a la fuerza, que yo entré violentando, que los agredimos. O sea, mejor dicho, todo lo contrario a lo que había pasado. Y pues nada, nos tuvieron que llevar otra cámara para yo poder, digamos, como documentar todo lo que ha pasado. Al otro día sí fue, mejor dicho, todo el mundo, ¿no? Fue la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, creo que fue, Protección Animal, la policía. ¿Y qué todos, pasó y con este cerraron tipo? el lugar, lo cerraron en ese momento. Él al otro día no estaba. O sea, de hecho, mucha gente, incluso en el video, dice, pero ¿cómo es posible que a él lo hayan dejado ir? Y yo también me pregunto eso, porque finalmente estaba en flagrancia que él nos había encerrado y él salió como si Además nada. que tú lo dijiste, o sea, como literalmente no me estaban, me tenían encerrada, Encerrada. Usted acaba de venir y me abrieron porque usted vino. Exacto. Y ellos no tienen, los policías no tienen en ese momento el control de la situación de decir, No, pucha, no, o sea, esta señora estaba secuestrada. no, él salió como si nada, salió en su carro, de hecho lo grabamos allí y a la gente le sorprende mucho eso en el video y dicen, pero ¿cómo es posible? O sea, este señor no lo detuvieron, porque claramente lo hubieran podido detener porque pues, yo estaba denunciando un secuestro y había una flagrancia ahí. ¿Y pasó algo con él después? No, Pues, no ha pasado nada. respecto a eso, ¿no? Respecto a eso, nosotros al otro día tuvimos que reportar el daño de los equipos, digamos que obviamente pues fue un equipo de Caracol que se dañó, y además ellos a mí me denunciaron, ¿no? Ah, me además. denunciaron además por lesiones personales. Ah, además. Imagínate, ella denunció, vean, que me acuerdo que al otro día yo fui ya con las autoridades y ahí sí ellas todas calladas como... Sí, es que yo la denuncié por violencia de género y yo, o sea, yo como que yo no levanté, y menos mal que todo estaba grabado, pues yo no levanté un dedo, no le hice nada a nadie, yo fui a hacer unas preguntas porque además él me dejó ingresar y pues ya eso se salió de control y luego no me dejaban salir. Y ahí seguías pensando, o sea, digamos en esas situaciones como, además. Además, Sí. no, claro, yo salí y yo digo, esas son las situaciones a las que uno se enfrenta porque, mira, yo terminé y que eso también es, pues es harto, ¿sí me entiendes? Tengo una denuncia por lesiones personales, o sea, Y qué como rollo. qué pereza, Claro. porque igual te llaman, que la citación. Sí, que- además que son súper esos extremos, son entonces como los que procesos y yo digo, te lo como es en leen y serio? todo eso, sí, sí, sí. O sí, sea, sí. es en serio, pero igual nosotros pusimos una denuncia también. Cuando le contamos toda la fiscalía, quedó por daño en bien ajeno y por secuestro simple. Ok. El proceso pues está abierto. Él puso una tutela diciendo que yo lo había obligado, que yo había sido violenta. Bueno, menos mal todo se le entregó al juez. Además, él hablaba como de violación a propiedad privada y no lo es porque no era su casa, era un establecimiento de comercio, que eso es Ok. importante. Que estaba abierto al público y que además, menos mal que quedó grabado como 3 veces, él me dice, siga, tranquila, siga. Yo en ningún momento, además porque yo sé mis limitaciones. Yo sé Claro, que tú si ya tu experiencia te permite saber hasta exacto, dónde vas. si sí, él, claro. si él a mí me dice, no, yo no quiero hablar con usted, me hace el favor y se va de aquí, a mí me toca irme porque pues
yo no puedo entrar a la fuerza, yo nunca entré a la fuerza, Ok. pero él me deja entrar, pero luego pues cambian todo y bueno, logramos salvar el material, que creo que es lo más importante, que uno pueda tener la prueba, porque imagínate, queda la palabra de, y Claro. diciendo que además, y una mujer con una herida que ella misma se hizo, Claro. pero diciendo que nosotros, que Violencia de género. no, Dios mío, yo violencia de género, yo decía, no, Sí, claro. No, es que es una no aplicación. sea, Laura, cuando empezamos esa entrevista, antes de empezar a grabar, tú me dijiste, yo hablo mucho, me dices. no, sí, Y perdón, sí, hablo muchísimo. pero yo no me puedo ir de acá sin que hablemos de algo y es que para mí es fundamental y que además fue la razón principal por la que quería que estuvieras acá en este programa. Y es que tú sales de la parte de reportería, sales no, porque continúas trabajando en eso, por supuesto, pero aparte de eso empiezas a tener unas curiosidades, unos intereses y escribes un libro. Escribes un libro sobre el caso de Valentina Tres Palacios, la DJ que fue la víctima de Paulus, este gringo. eh, Y la primera pregunta que se me ocurre, o sea, antes de preguntarte sobre el proceso del libro como tal, es, tú llevas tantos años en reportería, llevas más de 10 años trabajando en este tema del periodismo en términos de reportería. ¿De dónde surge la necesidad de contar esta historia a través de un libro? Porque con todo el acceso que tú tienes a los medios y la experiencia, tú perfectamente pudiste hacer un especial. O sea, y ya, Sí. has que centrarte en un especial y hago un especial sobre el caso de Valentina, pero no, esto para ti es como, voy a escribir un libro. Entonces, ¿de dónde surge la decisión de que esto no es solo un especial de televisión, no es solo un video, no es solo un contenido, sino es un libro? ¿Por qué elegir el libro como medio de difusión, como medio de comunicación? Y de dónde surge esa decisión? Bueno, digamos que sí empezó esta búsqueda de esta historia con la idea de hacer un reportaje para Séptimo Día. El caso pues había sido un caso muy, digamos, cubierto, todos los medios estaban interesados y pues yo como una periodista que cubre obviamente crímenes, pues también me interesé en el caso y llamé a la madre de Valentina para ofrecerle un programa para Séptimo Día, contar su historia, obviamente pues yo siento que en el programa contamos las historias pues mucho más profundas, con diferentes pues fuentes, o sea, no es lo mismo que una noticia simplemente. Sí. Y le ofrecí eso, como contar quién era Valentina, también contar su historia, contar el flagelo del feminicidio y el dolor que deja en un hogar. Y ella cuando yo la llamo me dice como, no, te lo agradezco, pero no. O sea, no quiero saber nada, he sido revictimizada, pues había sido, Claro. digamos, ella muy señalada incluso. A Valentina pues lo habían señalado de que se lo buscó por querer un gringo, por querer La sacarle misma plata. retórica de Sara, solo La que esta vez misma sí con retórica. asesinato de por medio. Pero incluso estaban justificando un feminicidio, que eso es lo que uno dice, Dios mío. Y era casi que Valentina, pues Valentina juzgada porque la mataron, o sea, ella se buscó que la mataran, pero también su madre señalada por no haberla criado bien, por no Ok, haberle wow. enseñado valores. Entonces, imagínate, ella vivía un doble dolor porque era perder a su hija, que ya era un dolor grandísimo, porque Valentina era el motor de ese hogar, era el núcleo de ese hogar. Económicamente y emocionalmente todo, porque su madre también había sido víctima de muchas violencias, ella tenía unos hermanitos que ella velaba por sus hermanitos. Y ella pues además el dolor de la pérdida señalada y juzgada por una sociedad que decía que su hija pues se lo merecía y que ella había criado mal a una mujer y que por eso han terminado con ese trágico final. Y cuando ella me dice, no, mira, yo no quiero, yo llegué a esta historia gracias a Miguel Ángel del Río, que era el abogado Sí. de ellos. Miguel Ángel yo lo admiro muchísimo, hace muchísimos años trabajo con él en diferentes casos. Y gracias, digamos, como a ese puente que me hizo Miguel Ángel con Laura, que se llama Laura Hidalgo, la madre de Valentina, empecé como a tener una relación con ella más de confianza y aceptó tomarse un café conmigo y a ella me dice, si tú quieres contar la historia de mi hija, cuéntala pues de una forma distinta, no sé, haz un libro, cuenta algo. Y pues yo igual soy una periodista, nunca había escrito un libro y era un reto para mí pues enfrentarme a contar una historia, pero me parecía pues muy interesante y todo se fue dando, digamos, cuando ella dice, listo, pero cuéntala en un libro. Y allí pues busco el apoyo de Maureen Maya, que es la coautora del libro, porque pues, es una escritora que ha trabajado toda la vida con víctimas, que tiene toda la experiencia, una gran escritora. Y ella se vuelve como la maestra mía también en esta búsqueda de contar una historia ahora en un formato pues totalmente distinto y que exige tanto, ¿no? Porque Claro. pues para mí como que
los escritores pues son tan respetados, es un mundo donde uno tiene que ser como tan cuidadoso, y era pues un mundo nuevo para mí, y fue maravilloso, digamos, poder contar esta historia ahí, estar con ella. Fue una investigación de muchos meses, cubriendo el juicio y casi que acompañando a Laura en el duelo, ¿no? Porque esto fue, te estoy hablando que yo hablé con Laura 3 meses después del asesinato de Valentina. Sí. Entonces fue como muy pronto, y fue como entender que ella estaba viviendo ese duelo. Y bueno, fue, yo creo que muy gratificante, porque además el libro queda para la memoria, ¿no? Claro, claro, Y no hay nada como, para mí es como lo más grande, o sea, dejas un libro no solamente por Valentina, sino por muchísimas víctimas. Antes que nada, quiero que acá voy a poner así la magia de la postproducción. Otra vez yo olvidé el libro, otra vez, ya no es la primera vez que me pasa acá. Muy mal. Acá se llama Valentina, Vida y Muerte, acá lo van a ver. Muerte y vida. Muerte y vida, mira, gracias por corregirme. No, es que como lo traje se me olvidó. Sí. Muerte y vida, Valentina, Muerte y vida. Y quiero que sepas además algo, y esto es orientado a una pregunta, por supuesto, y es que yo tengo pues mi librería virtual. Yo voy a ferias del libro con Serialmente Books, donde tenemos más de 300 títulos de crimen de todo tipo, o sea, novela, ficción, biografía, no ficción. Y a mí me ofrecieron la oportunidad de vender este libro, y yo al principio me negué, porque fue en Feria del Libro del año pasado, en 2024, y yo decía, uy, pucha, pero el caso ni siquiera se ha cerrado, el caso está muy reciente. Yo siento que, no sé por qué tenía la sensación de que era un abordaje amarillista del tema, y ya como aprovechemos el boom de Valentina y contemos este libro porque se va a vender. Meses después, en Feria del Libro de Bucaramanga, me doy cuenta que tengo la oportunidad de hablar con la editora del libro, y Mafe, saludo para Mafe, y me doy cuenta que Mafe me cuenta el libro, me dice, o sea, porque en el momento que hablamos de la oportunidad, como que no tuvimos el espacio, pues por temas de feria y demás, de hablar a fondo del libro, pero con Mafe sí hablo, y Mafe me explica el enfoque del libro. Y digo, o sea, es un enfoque reivindicativo, es un enfoque que va en contra de toda esa cosa tan horrible que hubo alrededor del caso de Valentina, además porque recuerdo que la cantidad de gente justificando el caso, es que querían marranear al gringo, es que ella era infiel, es que ella era una vividora, mil cosas que no me interesa si son ciertas o no, ninguna de ellas justifica lo que pasó. Y que además había muchos temas que demostraban un machismo, digamos, social, generalizado, estructural, un patriarcado estructurado, pero además también un tema de neocolonialismo, que pobre el gringo, y que el gringo está acá, y que al gringo hay que respetarlo, y es como, ¡ay, qué horror! Y entonces, cuando yo ya me encuentro con la verdadera historia de este libro, me doy cuenta que es un enfoque súper reivindicativo de la figura de Valentina, de la memoria de ella, y todo eso para preguntarte, ¿cómo es esa decisión? Digamos que es algo orgánico que a ti te da porque ya hablas con la mamá, o digamos hay una decisión editorial detrás de ello. Sí, yo creo que la historia de Valentina, digamos que significa un gran reto, porque Valentina no luce como creemos, por muchos prejuicios que tenemos, que debe lucir una víctima. Entonces Valentina era una mujer voluptuosa, Valentina era libre, le gustaba la rumba, era joven, era ambiciosa, tenía como todos esos valores que uno no espera en una protagonista, por así decirlo, de una novela, que uno espera que sea perfecta. Y a mí me parecía que eso hacía que ese reto fuese importante, porque vamos a contar la historia de una mujer real, totalmente imperfecta, pero que sea el rostro también para hablar de que pues las mujeres no deben ser asesinadas bajo ninguna razón, y no deben ser asesinadas no las que se portan bien, ni las que son fieles, ni las que son perfectas. Ninguna. No debe ser asesinada ninguna. Inclusive esa mujer voluptuosa, DJ, con una vida de la noche, que para ustedes sí creen que debió ser asesinada. Entonces eso me pareció interesante, porque lo que te digo, a mí siempre me ha gustado de alguna forma un poco esa como rebeldía de ir en contra de esos prejuicios sociales, y yo sabía que era un reto, sabía que también iba a generar debate, porque pues no es lo que la gente espera, y precisamente cuando también sale el libro fue eso, como, pero ¿por qué un libro de ella? Yo leí comentarios de mujeres que decían, es que a mí ella no me representa, porque ella, tantas mujeres buenas que han sido asesinadas y las cogen a ella. Entonces, a mí me parecía que eso era lo que buscábamos. Yo creo que cuando uno quiere dejar algo, pues tiene que
que también ser valiente en esos enfoques distintos, ¿no? Sí. Y enfrentarse, y era eso, sí, esa mujer totalmente imperfecta tampoco merecía Claro. que la asesinaran, porque también tenía una vida, también tenía una familia. Entonces creo que esa fue como la decisión de decir, vamos a ser un poco atrevidos, por así decirlo, con el enfoque, y vamos a contar esta historia con una mujer que quizás muchos no creen que puede representar a las víctimas, pero que sí obviamente la representa, porque finalmente son mujeres y finalmente es un crimen, y por encima de cualquier situación está el feminicidio. Claro, por supuesto. Bueno, pues este es lo que hay detrás de este libro de Valentina, Muerte y Vida. Sí. Lo pueden encontrar en Testigo Directo Editorial, también lo pueden encontrar en nuestra tienda de la librería de serialmentepodcast.com. Y bueno, mira, esta conversación pudo haber durado 3 veces más. O sea, aquí No, estoy yo yo. no, mejor dicho, ya Sí, córteme porque yo sí, hablo aquí mucho. aquí estoy yo mirando detrás de cámaras como Ya me nos hacen están ojos. mirando. Pero entonces ya para cerrar, nosotros tenemos una sección más ligera, más rápida, que se llama el ping-pong del crimen. Con esa cerramos siempre. Entonces te voy a hacer unas preguntas muy rápidas en las que tú tienes libertad de explayarte o tienes libertad de responder un sí o no o lo que quieras. Mucho más simples para ir cerrando. Entonces, cuéntame, ¿cuál es un caso que todavía no te suelta, que por alguna razón sientes que todavía estás conectada a él? Yo creo que, bueno, el caso de María Mercedes Génico, yo cubrí esa historia, hice 2 programas para Séptimo Día. Es un caso que ocurrió en San Andrés, no sé si lo conoces, pero bueno, fue muy conocido. Ella, está su esposo, José Manuel Génico, que es su primo hermano además, está acusado de su homicidio agravado. Hay una historia ahí que es muy difícil, el proceso está abierto. Yo, digamos que lo cubrí mucho con su hija Cristina, con su hijo Julián, y dejó un dolor grandísimo porque la familia se dividió en 2, una familia más muy importante de este país, los Génico. Sí. Y a pesar de que ya, digamos, no estoy muy conectada, cada vez que veo una noticia o algo, siempre digo, ¿qué estará pasando? ¿Qué va a pasar? Porque era una mujer maravillosa que tenía una gran historia y no sabemos qué va a pasar con ese caso. ¿Cuál es la historia que más te ha quitado el sueño? Yo creo que una historia que conté de un hombre que asesinó a sus 2 hijas en Puerto Salgar, y lo habían declarado inimputable, supuestamente porque no era consciente de lo que hacía, pero asesinó a su hija de 8 años y de 14 años, y pues intentó también matar a su esposa y a la madre de sus hijas. Esa historia siempre me marcó, porque no entiende uno cómo alguien es capaz de asesinar a sus propios hijos. ¿Cuál es el peor lugar donde perdón? ¿Cuál es el peor? Pues, si puedes cortar eso, te agradezco. Por Sí, favor, si perdón. aquí quedamos perfectos. Sí, sí, vamos bien. ¿Cuál es el peor lugar donde te ha tocado hacer una grabación? Yo creo que el peor lugar sí es esa montaña en Florencia, Caquetá, donde estaban todavía tantos recuerdos de esos 4 niños asesinados. Era de noche, no había luz y se sentía una energía muy, muy fuerte y se sentía mucho dolor allí. Y grabar allí de noche, reconstruir un crimen allí en ese lugar, fue durísimo. Y ya para cerrar, Laura, cuéntame, ya tú desde tu perspectiva personal, ¿qué cosa que no está tipificada como crimen para ti debería ser un crimen? Yo creo que justificar el feminicidio, justificar la muerte de una mujer por una u otra razón, debería ser un delito, porque no tiene ninguna justificación, y creo que es normalizado en la sociedad. Nos acostumbramos a eso. Y creer que una mujer merecía por una u otra razón ser asesinada, creo que ni siquiera se debería contemplar. Debería ser prohibido. No debería ser una conversación. Sí. No debería ser tema, o sea, jamás, jamás. Nada, jamás el por qué hay. Ni qué hizo para que la mataran. Uno nunca hace nada para que lo maten. A uno no lo tienen que matar. Claro, claro.
Bueno, Laura, normalmente el ping-pong es algo mucho más ligero, pero no fue imposible que Ay, fuera no, yo ligero. sí, Fue imposible, pero te porque agradezco por son estar aquí. historias muy duras, Quiero muchas brindar contigo. Mira, gracias, nos acabamos la salud, pola. Muchas me gracias la por estar acabé, aquí. sí, ya me gusta la cerveza. Estuvo encantador este espacio y a ustedes espero que hayan disfrutado este capítulo de Presunta Pola Podcast. Gracias por llegar hasta este momento. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, seguirnos en las plataformas, dejen su comentario, su reacción, compartan este capítulo para que cada vez más gente conozca estas historias de crimen que de alguna u otra manera son cotidianas y que nos pueden pasar a todos. Todos estamos sujetos a esto. Yo soy Sebastián Camelo, Laura Hincapié, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de Presunta Pola, el podcast donde hablamos de crímenes mientras tomamos cerveza. Salud. 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 Salud.